hablar de Dios a un pueblo que sufre una situación de miseria permanente, de violencia irracional? ¿Tiene Dios un mismo significado para el pobre y para el poderoso? Gustavo Gutiérrez Merino, sacerdote, párroco en el distrito del Rímac, un barrio popular y tradicional de Lima, nació el 8 de junio de 1928 en un hogar sencillo y creyente. Bueno, yo creo que según la revelación cristiana, Dios es un misterio. La teología es un lenguaje sobre Dios, es una palabra sobre Dios. ¿Cómo hablar entonces de un misterio? No en tanto que el misterio sea un enigma o un problema, sino una realidad que nos sobrepasa, una realidad englobante. Y entonces lo que creemos es que para poder hablar de Dios es necesario lo que llamamos en este cuadro de Teología de Liberación el primer acto de la teología, que es la contemplación, la oración y la práctica. A Dios se le contempla y se pone en práctica su voluntad antes de reflexionar o de hablar sobre Él. Este primer momento es en cierto modo un momento de silencio ante Dios. En el caso de la oración es muy claro, pero en el caso del compromiso, de la solidaridad con los otros, en particular con los más pobres, también, en el sentido de que en el trabajo solidario no estamos todo el tiempo reflexionando sobre Dios, sino actuando. Es un primer momento, un primer acto. Y entonces la teología viene después, como una reflexión sobre este primer momento de contemplación y de práctica. Es un segundo momento, después del silencio viene el hablar. Diría que en esa perspectiva la teología es algo así como un hablar enriquecido por un silencio, un segundo acto enriquecido por un primer acto. La verdad es que conforme pasa el tiempo, yo estoy convencido de que esta distinción, en la que hemos insistido mucho en Teología de Liberación, es finalmente muy clásica. Hay una segunda intuición que también está presente desde el comienzo de la Teología de Liberación, y es la cuestión de la pobreza. La pobreza, que es una realidad que las conferencias episcopales de Medellín y Puebla llaman inhumana, antievangélica, la pobreza me parece que significa, en última instancia, muerte. La pobreza significa muerte temprana, muerte injusta, para muchos latinoamericanos, en particular niños. La pobreza es muerte, en este sentido entonces, y es un problema y una situación humana global, en la cual el aspecto económico y social es un aspecto importante, pero no el único. La pobreza no es una fatalidad, la pobreza no es un destino, es una condición, no es una desgracia, es una injusticia. Leonard Boff, un franciscano brasileño, fue llamado a Roma para explicar algunos puntos de los expuestos en su último libro titulado Iglesia, Carisma y Poder.
Tanto él como el peruano Gustavo Gutiérrez o el salvadoreño John Sobrino han visto sus escritos analizados con lupa por el cardenal alemán Joseph Ratzinger, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Sobre la teología de la liberación, el Papa ha dicho que la Iglesia debe defender la causa del pobre, pero que para ello no es necesario ningún apoyo en la filosofía marxista. Los sacerdotes del tercer mundo son acusados de tener vínculos con la guerrilla. Aunque la mayoría de ellos no está de acuerdo con la violencia de las organizaciones guerrilleras, es cierto también que ninguno se niega a condenarla mientras la dictadura se prolonga. Nadie quiere la violencia acá, todo el mundo quiere la paz, pero lógicamente la paz pasa por la defensa de la vida, porque se pueda vivir. La primera forma de violencia es que haya miles y miles y miles de niños que mueren de hambre. Es la primera violencia. La segunda es la violencia del ejército, que masacra indiscriminadamente. La tercera forma de violencia es la guerra sucia de los grupos paramilitares, que matan y todo queda impune. Entonces defender la vida, buscar la liberación, es precisamente el signo que marca el Evangelio, y que digamos coincide precisamente con la teoría revolucionaria y la teoría marxista. En el año 1968, y cuando agosto llega a su fin, en Medellín, Colombia, sacerdotes de toda Latinoamérica se reúnen en la segunda conferencia del episcopado. Durante el encuentro, se difunde un texto llamado Carta a los Obispos de Medellín, elaborado por el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Esta organización, que agrupa a 400 curas argentinos, promueve un acercamiento de la Iglesia hacia los pobres y los oprimidos del continente para intentar modificar su realidad. El documento obtiene el apoyo de cientos de sacerdotes de toda Latinoamérica y a partir de entonces, los curas argentinos se convierten en la vanguardia del reformismo que sacude las conservadoras estructuras de la Iglesia Católica en todo el mundo. En octubre de 1958, ante la sorpresa del mundo cristiano, Angelo Giuseppe Roncalli, un sacerdote bergamasco de origen campesino, es nombrado Papa de la Iglesia Católica. Desde un principio, el nuevo Papa deja en claro que su propósito es acercar la Iglesia a los hombres, sin importar razas ni jerarquías, y con la publicación de sus dos encíclicas, Madre y Maestra, y Paz en la Tierra, muestra su preocupación por los problemas sociales que afectan al mundo. Estos documentos, que rescatan la doctrina social de la Iglesia, publicada en la encíclica Rerum Novarum de León XIII, hacen hincapié en la defensa de los trabajadores, en el intervencionismo del Estado y advierten que la paz solo puede conseguirse a través de un orden justo. Pienso lo siguiente, que hay dos modos de comulgar con el humilde y con el pobre, que es uno de ellos, radical diría yo, que es asumir directamente la condición de la clase trabajadora, y realmente yo admiro a aquellos que lo han hecho, ¿no es cierto? Sacerdotes, por ejemplo, sacerdotes obreros o otros estudiantes que incluso entran a trabajar en una fábrica para vivir ellos mismos todos los sufrimientos que sufre en carne propia la clase trabajadora. Pero pienso que los que no tienen el coraje o la valentía de hacer eso, los que no lo tenemos, por lo menos tenemos que asumir a nuestro pueblo con todas sus miserias y sus grandezas, sus pecados y sus virtudes, pero asumir su lucha. Entonces, a la medida que asumo esa lucha con él, por amor, me voy haciendo pueblo con él. Pero el lugar natural de la iglesia sería el lugar que ocupó Jesús en medio de los pobres, que dijo, felices los pobres, ay de vosotros ricos. Y eso está emergiendo ahora en la periferia de la iglesia. En África, en Asia, América Latina, y emergen iglesias que hacen otro tipo de matrimonio con el pueblo. Una alianza que lo expresa con un anillo como este, de coco, para decir, esos han hecho una alianza, un matrimonio con los pobres, contra su pobreza, en favor de la vida, de la democracia, de la participación. Que son las relaciones de todos los seres vivos y no vivos, entre sí y todos juntos con el entorno. Porque vivimos en una misma casa común.
nos entreayudamos para sobrevivir, para la alimentación, para la reproducción. Porque si no protegemos la tierra, que es base de todo, todos los demás proyectos no tienen sustentación. Por eso la ecología trata de cosas fundamentales, incluso de la vida o de la muerte de la especie humana. El medio ambiente no es fuera de nosotros. Nosotros pertenecemos al medio ambiente. Esa suma de comunidades de vida forma lo que llamamos el sistema Tierra. Entonces hay que enriquecer la comprensión de la Tierra. La Tierra no es simplemente las partes elevadas que son los continentes y las partes líquidas, los ríos, mares y océanos. La Tierra es un superorganismo vivo. Es lo que los astronautas desde sus naves espaciales miraban, que desde allá Tierra y humanidad constituyen una única realidad. Entonces tenemos, primero, que adaptarnos a esos cambios, cuidar que la producción no sea tan dañina, que no poluye el aire, que no alimenta con las quemadas el calentamiento global. Segundo, hay que minorar los efectos dañinos, hacer un tipo de consumo, de producción, de cuidado con todas las cosas para que puedan se reproducir y que permita a todos los seres a convivir juntos con el ser humano. La ecología social trata de las formas como las sociedades se relacionan con la naturaleza, con los servicios y recursos que ella propone a la humanidad. Ve también las formas como se producen lo que necesitamos para vivir, cómo se distribuyen de forma justa, equitativa, cómo se trabajan con la basura y cómo el ser humano mantiene un equilibrio con todos los sistemas ecológicos que son tan importantes para que haya la preservación de las condiciones que puedan reproducir la vida. Ocurre que nuestra civilización, hoy globalizada, ha propuesto en los últimos 300 años explotar de forma ilimitada todos los recursos de la tierra, en el suelo, en el aire, en el mar, en todas las partes. Entonces, este sistema imperante es bueno solo para 1,6 mil millones de personas. La gran parte de la humanidad está al margen o excluida. En términos numéricos, 20% de la humanidad consume 80% de todos los recursos naturales. Esto produce dos tipos de injusticia, la injusticia social y la injusticia ecológica. La injusticia social es que crea por todas las partes desigualdades, hambre, exclusión y una humanidad crucificada. Yo diría que hoy por hoy la tierra tiene el rostro del tercer mundo, de los empobrecidos de la tierra, de los condenados de la tierra. Y produce una injusticia ecológica porque destruye los ecosistemas. Cada año desaparecen a raíz de la agresividad del proceso industrialista 3.500 especies que desaparecen definitivamente. Una sociedad es sostenible cuando ella, con los recursos que su ecosistema tiene, de aguas, de suelos, puede satisfacer las necesidades de toda la población y abierta a las necesidades de las generaciones que vienen después de nosotros. Una sociedad es sostenible cuando disminuyen las desigualdades y permite que todos puedan ser incluidos, también la naturaleza. Una sociedad es sostenible cuando sabe utilizar los recursos renovables, permite que la tierra se autorregenere y trata con mucha racionalidad y parsimonia los recursos no renovables. A ecologia mental tem a ver com a mente e com aquilo que está dentro da mente. Porque muitas visões de mundo, muitos valores e antivalores, muitos preconceitos, grande parte da agressão nossa
contra a natureza, ou o descuido com os dejetos, nascem de dentro de nossa mente. Porque temos uma mente distorcida por hábitos culturais, por vícios próprios daquelas regiões, que têm uma relação com a natureza que não salvaguarda a biodiversidade, não protege os seres vivos, maltrata as próprias populações, mantendo na pobreza, na doença. Tudo isso nasce de dentro do ser humano. Então há duas tarefas de base. Uma, que é remover os obstáculos para remontar a nossa mente, e segundo, é colocar outras placas de orientação para que sigamos o caminho ecologicamente correto. A primeira dificuldade que temos, que é um obstáculo, é a nossa indiferença. Imaginarmos que podemos deixar as coisas correrem como são, porque a própria terra é rica, abundante suficientemente de ela resolver os seus problemas. O segundo grande obstáculo é o consumismo. Nós estamos acostumados a consumir, imaginando que a terra é ilimitada, e é um consumo individualista, nada solidário. Hoje nós temos que consumir de forma racional, solidária, pensando não só em nós, mas na inteira humanidade. Um terceiro obstáculo é a falta de cuidado. Nós não cuidamos com os equilíbrios da própria natureza, não cuidamos dos nossos lixos em casa, não cuidamos do ar que respiramos, dos solos que pisamos. Tudo isso está contaminado, especialmente os nossos alimentos, que são em grande parte quimicalizados. Então nós temos que ter consciência de cuidar das coisas e de uma ética do cuidado. Hay por fin la ecología integral. Como la palabra dice, procura integrar todas las cosas, porque la tierra no es todo, es parte de un inmenso universo. Mama Kocha, Pachamama, Pachi, Imaray Kuchus, Ikusaiku, Kaipikai Nikita, Wachakai Kanyang Winyan, Kanak Pachama, Pachi, Kaikacha, Kutimat. Gracias Pachamama, porque sé